que entregó el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Estos materiales fueron entregados principalmente a escuelas, a establecimientos educativos de las cuencas de los lagos de Guatemala. Y ustedes saben que nuestros lagos están en agonía, ¿verdad? Perdonen que diga nuestros, yo soy una guatemalteca asimilada. Tengo 43 años de vivir en este país. Tengo 3 hijos guatemaltecos brasileños y pues amo este país como mi patria, ¿verdad? Tanto aquí como no puedo hacerlo en mi tierra, pues trato de hacerlo acá en Guatemala. Y tengo muchos años de trabajar con jóvenes y adultos también, y maestros de varios sectores de la educación, ¿verdad? Mi profesor que me está ayudando en la parte de formulación de todo el proyecto de tesis es el doctor Roberto Cáceres. Él es representante de las ONGs guatemaltecas, organizaciones no gubernamentales del país, y tiene un doctorado sacado en Francia. Para reflexionar, vamos a iniciar con una pequeña reflexión de mi conterráneo que es pedagogo y es Paulo Freire. Muy bien. Les traje ese pensamiento porque yo tengo 66 años, pero no voy a dejar de estudiar. Pienso que cuanto más estudia uno, menos sabe. Y tenía un profesor de zoología en la universidad en Brasil que decía, bueno, él era especializado en unos protozoarios bastante raros que emiten una luminescencia en el mar cuando las olas se levantan y hay un brillo. Y nosotras, compañeras y compañeros, le preguntábamos, pero doctor, ¿por qué usted se interesó por estos protozoarios? Y entonces dice, bueno, este es apenas un grupo de protozoarios que estoy estudiando. Hay una diversidad de seres vivos que todavía no conocemos. Y yo, cuanto más estudio, menos sé. Eso me quedó muy grabado acá, ¿verdad? Y por eso, y porque me gusta, también continúo estudiando. Paulo Freire también es de esta opinión, o sea, siempre es bueno aprender un poquito más. El objetivo de esta actividad es fortalecer la educación para el desarrollo sostenible en las actividades de nuestra universidad. También soy estudiante de acá, aprendí a respetar a la universidad, me gusta, creo que es una universidad muy especial porque ofrece carreras que no todas las universidades tienen. Es un público bastante selecto, absorbe estudiantes de varios niveles socioeconómicos y da oportunidades de que el estudiante avance y progrese en su vida. El desarrollo sostenible no es nuevo. En la biología, desde el siglo XVIII ya se mencionaba el desarrollo, pero se refería básicamente al desarrollo de los individuos, de jóvenes a adultos, y así lo manejamos en la biología, que el niño se desarrolla. En psicología también se habla de desarrollo emocional, desarrollo psicológico, desarrollo motriz, en fin, una serie de desarrollos. Pero el desarrollo sostenible es más amplio que esto, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, mencionaban el crecimiento económico más la justicia social de los países industrializados. Luego medían en esa ocasión el desarrollo como un ingreso per cápita y catalogaron en ese entonces a los países industrializados como países desarrollados y como países en vías de desarrollo a los países que tenían una renta interna incapaz de satisfacer las necesidades de servicios y de bienestar para la población.
También el verdadero concepto de desarrollo sostenible surgió en el año 87 en el informe de la Comisión Brundtland, Nuestro Futuro Común. Luego, desarrollo sostenible significa satisfacer nuestras necesidades de hoy en día, pero de tal forma que no afecte las generaciones futuras. O sea, ¿con qué cara voy a ver a mis nietos cuando ellos ya tengan problemas porque el agua les llega 1 hora al día o 2 horas al día? Y todos tengamos que tener los grandes depósitos para que cuando venga el agua de la red pública o privada, logremos abastecer nuestros depósitos. Y este fenómeno ya lo estamos viviendo. Yo vivo en Ciudad San Cristóbal y el agua llega de 5 de la tarde hasta 6 de la mañana. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque existen colonias en Misco y en la ciudad capital a las que les llega el agua 1 vez a la semana o no les llega. Y en Villanueva, hace algunos años, hice una encuesta en una colonia, un área, un asentamiento en Santa Isabel, y ellos pagaban 300 quetzales por el tonel de agua. Imagínense, cuando yo pago por 60,000 litros, 146 quetzales. Las personas de más escasos recursos pagaban ya en el año 98 300 quetzales por un barril de agua, ¿verdad? O sea, hay mucha disparidad y las personas ya hoy en día, muy pocos tenemos todas nuestras necesidades satisfechas. Imagínense, ayer tenía que sacar unas fotocopias. Vivo en Pinares de San Cristóbal y tenía que ir al bulevar principal. Me tardé 2 horas para ir a sacar fotocopias. Ese tiempo lo tuve que perder en la noche porque mi trabajo no lo había terminado. O sea, estamos con una calidad de vida muy reducida. Conclusión, dormí 2 horas o 3 horas. Porque al acostarme a las 2 de la madrugada ya me cuesta mucho dormir, ¿verdad? Entonces nosotros estamos perdiendo calidad de vida. ¿Y cuántos de nosotros pasamos horas y horas gastando gasolina en el tránsito? Nuestro carro se va deteriorando del clutch, estamos produciendo gases contaminantes. En fin, ¿quién respira estos gases? Somos nosotros. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra calidad de vida? ¿Qué está pasando con nuestros recursos naturales? Estamos malgastándolos, estamos en muchos casos desperdiciándolos, porque todavía hay gente que lava el carro con la manguera y se está horas y horas lavando su carro. Y la corriente de agua por la calle muchas veces ni siquiera entra al tragante, porque el tragante va en última instancia a alimentar algún río o algún lago, ¿verdad? Bien, el desarrollo sostenible entonces es la satisfacción de las necesidades actuales, pero sin poner en riesgo los recursos para las generaciones futuras. Decía Ban Ki-moon en el 2007, el futuro está en nuestras manos. Juntos debemos asegurarnos de que nuestros nietos no tendrán que preguntarnos por qué no logramos hacer lo correcto, dejándoles sufrir las consecuencias, ¿verdad? Eso sucede cuando sobreutilizamos los recursos, desperdiciamos el agua, usamos el carro para ir a la vuelta de la esquina porque la inseguridad no nos permite andar a pie o en bicicleta, ¿verdad? Es que vivimos una situación compleja. Los fundamentos del desarrollo sostenible, la Declaración de Estocolmo, la Conferencia de Naciones Unidas en Río de Janeiro, la Cumbre de la Tierra +5 en 1997. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en el 2002
emitió ya un plan de aplicación para el desarrollo sostenible. Y ese plan decía que había una importancia fundamental en que se practique el desarrollo sostenible, que debemos preparar y abordar los problemas más urgentes, debemos trabajar con empresas, industrias, con niños, jóvenes, agricultores, pueblos indígenas, autoridades locales, organizaciones no gubernamentales, comunidades científicas y tecnológicas como la nuestra, mujeres, trabajadores, sindicatos. O sea, el mensaje nuestro debe llegar a todos los grupos sociales, porque de lo contrario no vamos a lograr mantenernos muchos años más, porque nuestra agua, nuestro suelo, nuestros bosques, nuestros ríos contaminados, todo está deteriorándose en una forma acelerada. Han habido muchos encuentros sobre desarrollo sostenible, pero quiero hacer énfasis en el del 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, y luego la del 2015, que estableció la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y ahí encaja nuestro trabajo. En esta agenda. En esta agenda se establecieron 17 objetivos. Entonces, uno de ellos, y es sobre ese que vamos a hablar un poco más detenidamente, es el número 6, que es agua potable y saneamiento. Tenemos una gran incidencia de mortalidad infantil por diarreas agudas en nuestra niñez, ¿verdad? Las diarreas básicamente son derivadas de consumo de alimentos y agua contaminada. En nuestros ríos, decía un documento que leí, que el 90% de los ríos de Guatemala está contaminado, el 90%. ¿Saben ustedes que en la Sierra de las Minas, la cadena de montañas que va a lo largo del río Motagua del lado izquierdo, cuando vamos a Livingston o a Puerto Barrios, esa cadena de montañas tiene nacimientos de 60 ríos. Algunos desagüen para el Motagua, otros desagüen al Polo Chic. Y es una cadena de montañas que año con año sufre deforestación, sufre rosas, en fin, se destruyen grandes extensiones de bosques, aunque exista control. Pero el control no es suficiente. Ustedes saben que carecemos de muchos controles en todos los lados, ¿verdad? La señora Helen Clark es administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y ella decía, con relación a la Agenda 2030, que este año, o sea, el año pasado, fue eso, en el 2015 que ocurrió este evento, este año los líderes mundiales tienen la oportunidad sin precedentes de poner el mundo en la senda del desarrollo incluyente, sostenible y resiliente, ¿verdad? Y luego, cuando ya habían firmado el acuerdo los países que participaron, dice que este acuerdo marca un hito importante al poner nuestro mundo en un curso integrador y sostenible. Si todos trabajamos juntos, tenemos la oportunidad de cumplir las aspiraciones de los ciudadanos de paz, prosperidad y bienestar, y de preservar nuestro planeta. Esas oraciones ella las mencionó cuando ya los países habían firmado los acuerdos, que no todos están cumpliendo estos acuerdos, pero Guatemala ha hecho esfuerzos. Pero ustedes saben que nos falta mucho a nivel de Latinoamérica para poder cumplir con estos acuerdos que se firman en Naciones Unidas. Tenemos muchas limitaciones. Bien, aquí les traje dos pensamientos, ¿verdad? Se acabó el agua, seco me encuentro. Cuando se acaba la época de lluvias, el suelo se pone así, todo quebradizo, aún las lagunas o
los reservorios de agua que buscan juntar durante el invierno, ¿verdad? Luego, Luis Gallego, diplomático ecuatoriano de Naciones Unidas en Ginebra y luego representante de Ecuador ante Naciones Unidas, él decía, agua para todos, pero no para todo. Optimizar este recurso natural y evitar el derroche será la única solución para las necesidades hacia el 2030. Tenemos que pensar en la economía razonable, en donde no sacrifiquemos nuestros recursos, ¿verdad? Luego, los principios de la educación para el desarrollo sostenible. Debe haber un fundamento ético, que es respetar, cuidar de los seres vivos. Debemos basarnos en algunos criterios como mejorar la calidad de vida humana, conservar la vitalidad y la diversidad de la Tierra y mantenerse dentro de la capacidad de carga del planeta. Por ejemplo, el lago de Atitlán está perdiendo su capacidad de carga. Un lago tiene un cierto límite, una cierta tolerancia para soportar los contaminantes que a él llegan. Pero si los sólidos, la tierra, ¿verdad?, que es arrastrada con la corriente de agua, la materia orgánica que produce un proceso de degradación del agua, de descomposición del agua, si todo eso es superior a su proceso de regeneración, este lago pierde o ya no tiene capacidad de carga, o sea, está tan deteriorado que ya no logra regenerarse por sí solo. Necesita entonces la intervención del hombre, del ser humano, para poder recuperarse. Un bosque, talan el bosque. Podemos dejar el bosque a que él solito se regenere. Es un proceso de 20, 30 años. Podemos ayudar a que el bosque se regenere más rápidamente plantando o sembrando árboles nativos, ¿verdad? En ese caso el bosque va a crecer más rápido. Si lo dejamos como la naturaleza manda con sus leyes, demora más tiempo. Pero si ayudamos, si aportamos nuestro esfuerzo, este bosque se recuperará más rápido. ¿Qué tenemos que conseguir? Modificar actitudes y prácticas personales, capacitar a las comunidades, por ejemplo, nuestros vecinos, nuestra colonia, nuestro municipio, nuestro barrio, las personas de nuestra calle, empezar a sensibilizar, empezar a multiplicar el mensaje, porque los medios de comunicación pagados cuestan mucho dinero y lamentablemente ya no existen espacios por las redes de comunicación para el sector público, para el gobierno. Antes había un espacio que tenían derecho como a las 11, 12 de la noche a pasar mensajes en forma gratis, pero en los últimos años, si no me equivoco, se perdió esa posibilidad. Entonces, ¿qué significa cuidar la tierra? Significa que tenemos que tener principios, que tenemos que aplicarlos y darle seguimiento. Digamos, la educación para el desarrollo sostenible o educación ambiental es como cualquier proceso educativo. Ustedes saben que si ustedes dan una clase de matemáticas hoy y no la vuelven o no vuelven a hacer un examen o no hacen un test o no vuelven a hablar del tema, a los alumnos se les olvida. Salvo que tengan la disciplina de estudiar por sí solos, ¿verdad? Pero no todos la tienen. Entonces, todo proceso educativo debe tener seguimiento, debe haber una continuidad y no una llamarada de tusa, ¿verdad? Hoy vino a dar una plática, pues sí, ¿verdad? Tal vez dentro de 2 meses, 1 año, volvemos a tener otra plática. Yo quisiera que si pudiéramos dar secuencia a esas actividades, para mantener la llamita encendida, ¿verdad? Para que tengamos siempre aquella retroalimentación, para que podamos ir haciendo nuestro trabajo como educadores, ¿no? Porque tenemos un gran público de estudiantes.
Yo tengo un grupo los sábados en una sede en Antigua, son 150 alumnos, ¿verdad? He tenido grupos de 50. En el colegio alemán igual tengo patojos de 11 a 15 años, a 17 años, o sea, uno trata de... Pero ustedes saben que hay muchos jóvenes que son muy permeables, pero hay otros que están en otro mundo. Siempre dicen, hay que educar a los jóvenes porque ahí está el futuro. Los jóvenes están tan canalizados a usar, a estar utilizando y jugando con sus aparatos electrónicos, que la información les entra aquí y les sale ahí. O sea, están muy mecanizados. Hay pocos jóvenes que realmente entienden lo que uno habla sobre medio ambiente, ¿verdad? Bueno, si uno pasa una película que tiene dibujos animados y tiene malas palabras, eso les fascina, ¿verdad? Pero un mensaje científico serio, eso les aburre, ¿verdad? Hay que entrarles con otras técnicas. Claro que en la universidad es un poco diferente. Los adolescentes están un poquito, decimos así, out, ¿verdad? 15 años, 12, 13, están muy distraídos en otras cosas. Y aquí debemos tener austeridad. ¿Austeridad en qué? En nuestro consumo, en el uso del agua, en el uso de la leña para la chimenea, hacerlo solo cuando realmente es una ocasión muy especial, ¿verdad? Tenemos que tener cooperación, debemos practicar la solidaridad, la libertad, la responsabilidad y el respeto. Les voy a pasar acá rapidito un perfil de un educador para el desarrollo sostenible. Está un poco chiquito, pero porque es una página escaneada y este documento lo elaboramos en ACIES en 1993. De esta fecha para acá, yo me pregunto, ¿qué se ha hecho en el país con la educación ambiental? O la educación ahora para el desarrollo sostenible. Miren, se han hecho cositas aquí, cositas allá, un poquito, otro poquito, pero un programa a nivel nacional no se ha hecho en este país. Aparentemente no le interesa la educación a nuestras autoridades. Y les hablo de Guatemala, pero en Brasil la situación es igual. En mi capital, allá, Porto Alegre, hay un riachuelo que pasa por la ciudad, un Riacho Ipiranga. El riachuelo cuando yo estudié en la universidad, terminé en el 75, hace bastante tiempo, el riachuelo ya era un río de aguas negras. Hoy en día, en vez de que lo hayan tratado y mejorado, empeoró porque hay más habitantes y todos tiran las aguas negras a este riachuelo. Lo han jardinizado aquí, le han puesto puentecito bonito allá, un arbolito por aquí. Espero que entiendan el mensaje, ¿verdad? Porque las obras estéticas, pero las obras de fondo, no. Y Porto Alegre es una ciudad que está a 400 metros sobre el nivel del mar, está allí abajito, no es como Guatemala que está a 1500. Hay un problema serio en verano. La ciudad, perdonen la palabra, poquito grosera, apesta. La ciudad huele horrible, ¿ya? ¿Por qué? Porque no han resuelto el problema del tratamiento de las aguas negras. Es una ciudad bonita, pero tiene muchos defectos y básicamente ambientales. El educador ambiental para el desarrollo sostenible es un solo, ¿verdad? Necesita tener conocimientos de educación para mejorar la calidad de vida y ese es nuestro papel como educadores. Luego debe manejar algunos principios, tener un enfoque global o integral. Debe tener un enfoque interdisciplinario, o sea, veamos qué puedo hacer en matemáticas que tenga que ver con el medio ambiente y luego
tal vez conversar con el otro catedrático, así informalmente, en el pasillo, mira, ¿qué puedes hacer tú para implementar o introducir los contenidos ambientales en tu materia, en tu disciplina, en tus clases? Luego, flexibilidad estructural. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con docentes en escuelas del área rural. ¿Cómo motivar a los docentes? Pues mencionando, sacándolos a ver su entorno, afuera de los establecimientos educativos. Ahí nomás está el gran basurero. Luego allá está el río lleno de basura. Luego están los niños enfermos en el centro de salud. ¿Qué más notorio que ver el propio ejemplo de la comunidad, verdad? Participativa, debe haber mucha participación. Es una metodología innovadora para el 93. Hoy en día ya no es innovadora, todos ya la debiéramos estar aplicando. Educación permanente y continua, lo que les dije hace un momento. El proceso educativo no puede ser hoy una llamarada de tusa y mañana, bien, gracias. Y les digo más, los proyectos de manejo de desechos sólidos, los proyectos de cuidado del agua. Primero construyen la planta de tratamiento y de ahí, si sobra un dinerito, hagamos educación ambiental. Cuando la educación debe ser al principio, antes de que el proyecto se lleve a cabo, para sensibilizar a las comunidades de que eso es necesario para su bienestar y para su salud y para mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Bien. Luego debe haber conocimiento, se requiere conocimiento sobre ambiente, ecológicos, económicos, sociológicos. Y debe haber conocimiento de didáctica y también evaluación. Porque qué bonito trabajar un proyecto y nunca más se evalúa. Se quedó ahí a saber si lo aplicaron o no, qué respuesta hubo, la cobertura fue suficiente, hubo impacto positivo, no hubo, dónde puedo mejorar ese proyecto, en fin. En general, todos temen a la palabra evaluación, pero la evaluación no debe ser destructiva, debe ser una evaluación constructiva. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mira, y si hubieras hecho tal cosa, tal vez hubiera resultado mejor. O si hubiéramos dado un acompañamiento más cercano, también hubiera sido de un mejor producto, ¿verdad? Luego, destrezas. Debemos saber observar, ver los problemas que hay, analizar los problemas, producir materiales si es necesario o buscar en internet y enseñarles películas a los chicos, aprovechar lo que tenemos en las manos y materiales educativos, pues hay tantos por ahí y al nivel de la universidad uno solo dice, bueno hijo o mis queridos alumnos busquen información sobre tal tema y la información está ahí, tenemos mucha información, solo tenemos que seleccionar aquello que realmente queremos y que nos sirve, ¿verdad? Bien, luego valores y actitudes, aceptar las diferentes situaciones, ser inquisitivo, cuestionarse las cosas, a ver si después me hacen preguntas, mire, ¿y usted por qué dijo tal cosa? ¿No? Luego, apego a la verdad, no estar tergiversando las estadísticas como ocurre hoy en día, ¿verdad? Que dicen, que sí, ya se mejoró la situación de la salud, ya hay carreteras construidas y uno va a Quiché y ve la carretera y en dónde está, ¿verdad? No hay carretera. Cooperación y solidaridad, sensibilidad, adaptación, espíritu crítico, creatividad y tener ética. La ética es la base de nuestra enseñanza y nosotros enseñamos con el ejemplo, ¿verdad? Bien, el agua. Así estamos con el agua. A pesar de que el Estado guatemalteco ha ratificado la Declaración de las Naciones Unidas que establece el agua potable como un derecho humano, la atención
que presta al problema no es integral, es muy pobre. No tenemos ley de aguas, pero ayer salía el ministro de Ambiente, que fue decano de Ingeniería. El ministro de Ambiente y un grupo de expertos diciendo que ya estaban luchando para que sea aprobada la ley de aguas. La ley de aguas está en discusión desde los años 80, me recuerdo que estaba en discusión. Luego tenemos aquí, ya les había dicho que 90% de las fuentes de agua de Guatemala están contaminadas. Y aquí está, hace 23 años se instaló la Mesa Sectorial de Ambiente y Agua y se elaboró un plan que diseña la institucionalidad ambiental. En 1986 fue cuando se creó CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, en el primer gobierno democráticamente electo, ¿verdad? Con don Cerezo. Los objetivos del milenio daban unas cifras enormes y unas expectativas muy grandes también, que 2.300 millones de personas en el mundo han conseguido acceder al agua potable, 2.500 millones carecen de saneamiento ambiental o de saneamiento básico, y es necesario redoblar los esfuerzos. El objetivo 6, que ya les había mencionado, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Bien, el agua libre de impurezas, que es accesible, hay escasez de recursos hídricos, la sequía afecta a algunos países, incluyendo Guatemala, y cada vez el corredor seco se está extendiendo. Luego hay muchos datos y cifras. El taller va a consistir en que queridos catedráticos se reúnen en forma interdisciplinaria, o sea, vamos a ver, ¿qué disciplinas hay acá? Física, matemática, pedagogía, literatura. ¿Cómo puedo trabajar el tema en idiomas? ¿Qué cálculos puedo desarrollar con mis estudiantes en matemática? ¿Qué fenómenos físicos pueden abordarse con el tema agua? ¿Qué aspectos puedo desarrollar en la disciplina de mi especialización? O sea, ¿cómo puedo incorporar el componente ambiental o de desarrollo sostenible o de economía sostenible en mi clase? ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí dice, y en química, en biología y otros, ¿no? Luego vamos a escribir las ideas del grupo, vamos a reunir en grupos, en papel y vamos a presentarlas. Buenos días a todos y a todas. Por lo que sé, todos somos educadores y mucho de lo que voy a plantear acá ya lo manejan ustedes y es más, pueden aportarnos nuevas cosas, darnos nuevas ideas. Hablar sobre la lectura en la universidad. Me gusta partir de un principio en educación. Cuando una universidad forma bien a los docentes, ¿cuánto se reproduce esa buena formación? ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes en las aulas de la Universidad Galileo? Esos estudiantes van a ser profesionales. Esos estudiantes van a ayudar a construir la nación. Ahora pongámoslo del otro lado. ¿Cómo se reproducen nuestros errores? ¿Qué responsabilidad tenemos como docentes cuando formamos malos profesionales y luego lanzamos esos malos profesionales a trabajar en el país? Entonces tenemos una gran responsabilidad y por eso es que están ustedes acá. Porque todos los educadores siempre estamos buscando nuevas formas de cambiar las cosas, de mejorar. Uno de los indicios de que la educación en Guatemala falla es ver la cantidad de basura tirada en las carreteras. Mis vecinos viven en un condominio que les costó más de $1 millón cada casa y sin embargo ellos tiran la basura en el bosque.
en un zanjón que hay frente a la casa donde ellos viven. Y no podemos decir que sea gente que no fue a la universidad. Son profesionales, tienen buenos ingresos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en una cosa tan sencilla no hemos logrado hacer un cambio. ¿Cómo es posible que nuestros estudiantes en la universidad tiren las latas vacías de todas las cosas que pueden tomar en cualquier lugar? De los carros lanzan la basura hacia las carreteras, entonces vemos toda la orilla de la carretera llena de basura. Si al menos eso hubiéramos podido cambiar, estaríamos hablando de éxito en la educación. El respeto a las demás personas. No respetamos al otro, no le escuchamos, somos incapaces de comunicarnos unos con otros. En el libro Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, que no es un libro para niños precisamente, y que si ustedes leen la obra original es fascinante porque es un estudio sociológico, diría yo, de su época que se aplica a la nuestra. Y en una de las ciudades a las que él llega, la gente ya no hablaba, no se escuchaba, entonces tenían unas vejigas, cuenta él, llenos de como piedras, y cuando alguien quería hablar tenían que sonárselas en el oído a las personas para que escucharan. Entonces eso era una señal de que querían comunicarse. Y mi pregunta es, ¿no estamos llegando a ese estado? ¿No tenemos los maestros que brincar frente a los alumnos? Cuando yo no suelo utilizar maquillaje, pero a veces se me antoja, me maquillo y me dicen, ¿y por qué vino así? A ver si así me ponen atención, les digo, porque si no, no me hacen caso. Y voy a tener que hacer muchas cosas más. No escuchamos. Estamos dando clase y nuestros estudiantes están conversando entre sí. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros los docentes? ¿En qué debemos mejorar? Siempre tenemos que estarnos preguntando qué cosas estoy haciendo que no están bien. Nuestra responsabilidad es educar. Yo no he escuchado a ningún médico que diga, pues mire usted, yo soy un médico genial. A mí de cada 10 pacientes se me mueren 9, porque conmigo no van a vivir todos, no se crean, solo los más listos van a sobrevivir. O un arquitecto que nos diga, de 10 edificios, 8 salen torcidos, porque yo soy un buen arquitecto. Pero solo los docentes presumimos de 30 alumnos, 10 ganan, y con suerte. O aquellas expresiones de 100 Dios, 99 yo, y ustedes para abajo. Nuestra responsabilidad es educar. Si nuestros estudiantes salen mal formados, es nuestro error, porque nuestra profesión es ser educadores. Si nuestros estudiantes no aprenden en la clase, es nuestra responsabilidad. No es nuestro trabajo mal hecho. Entonces, a partir de esa idea, podemos hacer cambios. Por supuesto que hay quienes vamos a sentir, es que no les interesa, pero no recibimos cursos de pedagogía y de psicología para ver en qué forma despertamos el interés. No recibimos una formación que nos debe llevar a buscar el éxito. Yo no puedo justificar que sean los estudiantes los únicos responsables de que las cosas no marchen bien. Nos molesta, pero pensemos, tenemos que estar orgullosos de nuestra profesión. Si yo enseño literatura, que es mi área, y mis alumnos se aburren en clase, soy yo quien está fallando. Tengo que encontrar la forma, y lo hago muchas veces. Cuando yo los veo aburridísimos, digo, aquí voy mal, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto? Entonces, nuestra labor debe estar orientada hacia cómo obtener los resultados que deseamos. Ese placer de los alumnos que nos encontramos a veces en los corredores y nunca voy a olvidar su clase con usted. Y una cosa nos dicen, yo tengo un grupo de estudiantes de psicología que estudian literatura y personas, se llama el curso, y a los grupos que les he dado, lo único que dicen al verme es, adiós licenciada, Edipo Rey. Y entonces, pero al menos ya saben quién es Edipo Rey y que tuvo que ver con Freud y ese tipo de cosas. Pero qué triste cuando ellos no recuerdan nada de lo que trabajamos. Entonces, la idea de hoy es compartir. Puede que no estemos de acuerdo en todo, pero
puede que yo les ayude a llevar una reflexión, a pensar, bueno, tal vez tiene razón en ciertas cosas, aunque no tenga razón en otras. Entonces, ¿cómo podemos empezar hablando de el tema de la lectura en la universidad? ¿Cómo llegan sus estudiantes en el área de lectura a las clases? ¿Qué nivel de vocabulario tienen sus estudiantes? ¿Dominan los estudiantes de edad media, llegan a la universidad dominando el vocabulario que necesitan para aprender física, matemática, sociología, psicología, pedagogía? ¿Cuántos libros leen? Los hemos acostumbrado a leer fragmentos. Yo ya no veo un estudiante que diga, estoy leyendo este libro de física porque es importante que yo lo domine. No, este pedacito aquí, este pedacito allá. Y el problema es que van teniendo lagunas, porque hay partes fundamentales que no llegan a conocer. Entonces, la idea es, ¿nos llegan mal los estudiantes de educación media? Es un problema poder trabajar con ellos. Hay palabras que a mí me parece increíble que un profesional, ni siquiera un estudiante, un profesional egresado de una universidad no la pueda conocer, o no puedan deducir significados porque son incapaces de usar prefijos y decir, bueno, les digo yo, por ejemplo, multiculturalidad, ¿qué significa? Piensen, ¿qué significa multi? Culturalidad, asocien, no pueden. ¿Por qué? Porque la educación que ellos han recibido antes les ha enseñado una cosa que sí aprendieron bien, y es a copiar. ¿Por qué el copy-paste? Porque desde que están en primero primaria les enseñamos, copien lo que está en el pizarrón, copien del libro al cuaderno. En la secundaria siguen copiando de los textos. Entonces, al llegar a la universidad, recibimos estudiantes que tienen miedo de dar sus opiniones. Copian por miedo, porque creen que ellos no van a poder decir lo que el maestro espera. Entonces, mejor lo copio y así me aseguro un 100. Y como a veces los maestros no leemos lo que ellos escriben, no nos damos cuenta de que es una copia, y hay quienes tienen 100 fácilmente copiando. He trabajado con profesionales universitarios, con docentes universitarios que cuando presentan un material de enseñanza, encuentro con que han copiado de un sitio de la web todo lo que ponen y no citan la fuente, porque si yo cito la fuente no es tan serio el problema. Entonces, ¿cómo son esos estudiantes? Luego, la segunda reflexión es, los estudiantes en Guatemala, desde la primaria y la secundaria, no pasan de un nivel de lectura, que es el nivel que se refiere a encontrar los datos directamente, la respuesta directa. Los profesores les van a ejercitar en el salón, ¿de qué color es la puerta? Roja. ¿De qué color son las columnas? Verdes. Entonces, cuando llegan a nuestras clases y necesitamos que suban de nivel, no pueden hacerlo porque no se los han desarrollado. Cuando les digo, piense, deme una respuesta, dígame usted qué tengo que decir, es que yo no te voy a decir qué, y entonces se enojan. Una de las cosas por las que a veces evalúan mal a algunos profesores es porque los obligan a pensar, los obligan a leer. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ellos se sienten como amenazados, se asustan, porque no encuentran que me está preguntando mi opinión y ¿cómo le voy a decir yo mi opinión? Para ellos es una cosa de otro planeta. Luego, ¿qué destrezas necesitamos? Ustedes trabajan en diferentes áreas y una de los problemas más grandes que podemos encontrar es que ustedes están formando educadores. Entonces, lo que ustedes hagan en el aula lo van a repetir ellos en las suyas. Y lo que ellos hagan en las suyas va a influir en todos los estudiantes con los que ellos trabajen. Entonces, cada materia, cada área del conocimiento tiene estrategias de lectura diferentes.
No se lee igual un libro de, por ejemplo, cuando yo estudiaba en tercero básico, que trabajábamos todavía el álgebra de Baldor, yo llevaba perdida la clase. Entonces me hice toda el álgebra de Baldor porque yo no iba a perder esa clase porque la maestra me caía mal. Entonces, como me caía mal, no le iba a dar el gusto de perder la clase. Pero tuve que aprender a leer matemática y fue fascinante. Pero no eran las destrezas que aplicaba para leer ciencias o literatura. Si leen psicología, necesitan ciertas destrezas. Si leen, por ejemplo, filosofía, para poder entender un texto de filosofía, yo necesito tener preparación para leer ese tipo de textos, porque no los voy a comprender tan fácilmente. Quienes hemos intentado entrar a la filosofía sin tener toda la base que se necesita para comprenderla, nos perdemos. ¿Por qué? Porque nos hablan de términos como de la dialéctica y uno piensa, y bueno, ¿y aquí qué significa dialéctica? Y resulta que para cada filósofo dialéctica es algo diferente, entonces nos perdemos totalmente. ¿Cómo desarrollo yo eso en los estudiantes? En física, aceleración consiste para nosotros en la vida cotidiana, ¿qué es acelerar para un muchacho? Es ir más rápido. Pero en física la aceleración puede ser positiva o negativa. Entonces, si yo como docente no me doy cuenta que mi estudiante necesita manejar ese concepto desde el punto de vista de la física, se va a perder. No va a entender porque él está usando la idea de que acelerar es ir rápido. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar esto con ellos? ¿Cómo puedo evaluar la metodología que uso en la clase? Porque no me voy a dedicar a enseñarlos a leer, pero sí puedo utilizar el material de la clase para que ellos desarrollen sus destrezas de lectura, y si desarrollan la lectura, desarrollan el pensamiento. En mi experiencia en el campo de la redacción, es que la mayor parte de las personas que no pueden redactar no es porque no conozcan las reglas nada más, es porque su pensamiento es desordenadísimo. Les cuesta muchísimo ordenar las ideas. Entonces, aunque ellos sepan que la idea principal en un párrafo académico va a la idea principal primero y después las ideas de apoyo, ellos no saben cuál es la idea principal. No entienden cuáles son las ideas de apoyo. Entonces, les cuesta muchísimo escribir. ¿Cómo se relaciona la lectura con las fuentes virtuales de información? Estamos manejando muchísimo la web para buscar información, para hacer investigaciones, pero entonces tendrían que tener ya un nivel de lectura muy bien desarrollado, porque si no, no van a poder. Y entonces vuelven los pobres a copiar y pegar, porque es su forma de defenderse ante algo que ellos no saben hacer. ¿Y cómo puedo planificar actividades de lectura en las diferentes áreas de estudio? Yo les tengo aquí una historia que nos permite ver un poco qué es la lectura, aunque está enfocada al inicio de la lectura para una persona. Entonces, me interesa esta historia por el hecho, ¿qué significa amarrar las letras? Leer no es únicamente decodificar, es amarrar lo que leemos con nuestra experiencia previa. Amarrar lo que leemos para encontrar respuestas. La web es fascinante cuando los niños aprenden a encontrar respuestas a través de ellas. Tengo una sobrina que cualquier pregunta que se le hace, ella va a la web y encuentra la respuesta. Entonces esa niña sabe de fútbol, de ciencias naturales, y ¿sabes qué es el asteroide no sé qué? No, le digo, ¿cómo sabes eso? En la web está. Entonces es un mundo muy rico, y nuestros estudiantes en la universidad tienen que aprender a utilizarlo. Ahorita no lo están utilizando bien, no saben seleccionar el sitio apropiado. Por ejemplo, en la bibliografía, si es que la ponen, aparece el rincón del vago. O utilizamos buenas tareas.
Utilizamos Wikipedia, que tiene en partes hay información muy interesante, pero no son escritos académicos con un autor reconocido, entonces puede que tenga errores. Tenemos que ser muy críticos al utilizarla. Entonces, ¿qué sitios deben utilizar los estudiantes? Como profesores, les recomendamos cuáles son los mejores en nuestra área, dónde pueden encontrar revistas interesantes sobre el área que están trabajando, cómo podemos estimular para que lean, porque muchos les damos el montón de referencias bibliográficas y no leen. Entonces, ¿cómo logramos que nuestros estudiantes educadores desarrollen las destrezas de lectura y trabajen en sus aulas desarrollando también esas destrezas? ¿Qué tiene que ver esa imagen? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes de esa imagen? Si podemos ver nosotros también la mirada, ¿qué podemos decir de esa mirada? Entonces, aquí entramos al nivel literal. En el nivel literal, yo lo único que podría decir es que este es un hombre mayor. Su rostro se ve quemado por el sol, tiene arrugas, tiene una barba rala y cana y un bigote igualmente ralo, tiene una camisa que se ve usada, gastada. Ese sería el nivel literal. Ustedes han llegado al nivel inferencial, que significa qué es lo que no está ahí específico, pero que yo puedo deducir. Para eso, fíjense que estoy desarrollando procesos de pensamiento. Porque tengo que hacer comparaciones, tengo que hacer análisis, qué diferencia hay en uno y en otro. Y el tercer nivel que vamos a ver es el nivel ya crítico intertextual, donde yo puedo hacer un comentario crítico de lo que estoy leyendo. Es el que me permite decidir, este artículo que yo encontré y que habla sobre competencias está malísimo, tiene muchos errores de principio. Y es intertextual porque puedo relacionarlo con otros artículos que he leído, con artículos que yo escribo con mis estudiantes en clase. ¿Cómo puedo evitar que ellos sigan utilizando el copiar y pegar? Poniéndoles ejercicios donde ellos tengan que pensar, donde la respuesta no la van a encontrar en ningún lado más que en su cabeza. Entonces, si logramos hacer eso, vamos a evitar que copien y los vamos a ayudar a desarrollar sus procesos de pensamiento. Y entonces, los compuestos, fíjense esto tan bonito que está acá. Los compuestos cíclicos como el benceno no son los únicos con orbitales moleculares deslocalizados. Se estudiará el enlace en el ion carbonato, CO2 2/3. La estructura plana del ion carbonato se puede entender suponiendo que el átomo de carbono se hibrida en sp, así. El átomo de carbono forma enlace sigma con los 3 átomos de O. Claro, está más claro, no podía. Pero yo no lo entiendo, porque no tengo los conocimientos previos que me permiten entenderlo. Entonces tendríamos, ven, el no tener el conocimiento previo para poder entender la lectura no me permite ni siquiera llegar al nivel literal. ¿Cuántas veces trabajamos en el aula de esta forma? Los ponemos a leer textos sin asegurarnos de que tienen los conocimientos previos que les van a permitir comprenderlos. Entonces, mi primera propuesta es, cuando trabajemos lectura con los estudiantes, primero trabajemos vocabulario. ¿Cuál es el vocabulario que necesitan dominar para entender eso? Recurramos a sus experiencias. Por ejemplo, me parece, ya no me interesa si no entiendo esto, pero yo ya sé que cuando tengo cálculos es esto lo que me está molestando. Ese relacionar mi realidad con los conocimientos me va a hacer que nunca se me olvide. Ahora yo ya sé que, y si es ion carbonato, bueno, ya sé que el ion carbonato es el que me va a dar cálculos si tomo demasiada gaseosa. El siguiente paso del docente es cómo ayudo al estudiante a que comprenda esto. Ya lo entendí desde el punto de vista de mi experiencia, ahora desde el punto de vista de la química. El que yo entienda por qué la química es importante.
¿En qué campos se aplica? ¿Cómo los médicos usan la química en estos casos? ¿Cómo en los laboratorios se está empleando la química? Entonces dejamos de presentarles la química como algo extraterrestre que solo entienden los que viven en ese mundo, y empiezo a entenderlo como algo real. Veamos qué es la lectura entonces. La lectura implica la identificación de los símbolos impresos o transcritos que sirven para, fíjense bien en esto, que sirven de estímulo para recordar los significados que la experiencia ha ido elaborando. Yo no puedo leer algo de lo que no sé nada. Me voy a perder. Necesito una experiencia anterior. Entonces, otra recomendación que les hago, antes de plantear la lectura, promuevan alguna experiencia en el aula que permita a los estudiantes luego comprenderla. Eso les va a ayudar de muchas formas. Y como ustedes pueden ver, no me estoy dedicando a enseñar lectura. Estoy enseñándoles a leer mi materia, que esa sí es mi obligación. La literatura se lee de forma muy distinta de lo que se lee en otras áreas. Entonces, la lectura, nos han hecho creer que leer es solo leer novelas, poemas, cuentos. No, la lectura la aplico cuando leo decretos que se publican. Y como soy ignorante y no puedo leer, entonces las leyes las ponen como quieren, porque no me enseñaron a leer leyes. Cuando yo leo instrucciones y no puedo seguirlas, tengo dificultades para desenvolverme. La lectura son los rótulos que ponen en las carreteras. Esa contaminación visual espantosa que tenemos ahora. Yo podría hacer un juicio de lo que estoy leyendo, pero nuestros alumnos se van a quedar en lo literal. Y se van a quedar con la idea de que los chicos modernos y cool, dirían ellos, creo yo, se van a la playa con sus cervezas y en bikini. Eso es ser cool. Como no llegan al nivel crítico, se quedan con esa verdad. Y es lo que ellos practican en todos lados. Con esas experiencias y la lectura, yo construyo nuevos significados. Los significados se organizan en procesos de acuerdo con mi intención. Entonces, el que sus estudiantes lean un texto significa que lo van a asociar con lo que ya conocen, que van a aprender algo y van a generar algo nuevo. Entonces, una recomendación, algo que les podría ayudar, es poner actividades donde ellos tengan que crear algo a partir de lo que leyeron. No solo cuestionarios o preguntas para asegurarme de que leyeron, sino que tengan que hacer algo, que tengan que construir sus propios significados. Y luego tal organización lleva a modificar el pensamiento o la conducta, o si no, a una nueva conducta que tome su lugar. Esto se basa en los principios del constructivismo. ¿Cómo construimos nuestros conocimientos? Me encanta un ejemplo que encontré para hablar como Piaget hablaba de la construcción de conocimientos, que hace referencia a los niños. Cuando un niño es pequeño y empieza a hablar y tienen un perrito en la casa, es el guau, y guau, guau, guau. Y de repente ve un gato y resulta que el gato también es guau. Entonces los papás le dicen, no, ese no es guau, ese es miau, es gato. En ese momento el niño tiene que reestructurar su pensamiento, empieza a clasificar, se da cuenta que no todos los que tienen 4 patas son perros. Y poco a poco va a ir o afianzando conocimientos o transformando esos conocimientos. Una persona que ha sido educada en un esquema machista cree inocentemente que su actitud es correcta. La universidad es la que le va a ir dando experiencias para que transforme sus conocimientos. En ese caso no los afianzamos, buscamos cómo transformarlos. Pero eso solo lo puedo hacer si me dejan pensar a mí, si me dejan que yo experimente. Cuando los maestros hablamos,
Los estudiantes se duermen muchas veces, otras veces nos escuchan entusiasmados porque pues tenemos habilidad para comunicarnos con ellos, pero no construyen conocimientos. En las clases, por ejemplo, pensemos en una clase de lógica y me enseñan a analizar proposiciones falsas y verdaderas y todo ese tipo de cosas. Yo en la clase lo entiendo perfecto y qué bonito. Cuando llego a mi casa y hago el ejercicio no puedo ni una, porque no hubo un proceso para que me dejaran pensar. Entonces, podemos también poner actividades donde trabajen primero en grupos de unas 3 personas o 5 personas, después en parejas y después en forma individual. De esa forma ellos van entendiendo cómo son los procesos. Ustedes han oído hablar del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la UNESCO, el que se usa en Europa, y para la definición que ellos nos dan de lectura es la competencia en lectura. Es la comprensión, uso y reflexión sobre textos escritos. Entonces piensen ustedes en clase. ¿Están trabajando en sus estudiantes comprensión? ¿Cómo usarlo y cómo llevar a la reflexión? Con el fin de lograr las metas personales. La lectura no es solo para aprender textos en la universidad. Cuando uno empieza a utilizar, volvamos a la web, quiero hacer, por ejemplo, o quiero saber si mi perrita puede tener problemas porque va a tener perros. Solo pongo la pregunta y me aparece un montón de información. Entonces, es un uso personal el leer. Me ayuda a desarrollar conocimiento. Nosotros como profesionales, cada vez que estamos leyendo libros de nuestra área, estamos desarrollando nuestro conocimiento. Entonces, lo mismo necesitamos que hagan nuestros estudiantes. Y nuestro potencial y participar en la sociedad. Si tenemos estudiantes que no entienden lo que leen, tenemos estudiantes fácilmente manipulables. Estudiantes que no pueden tomar decisiones. El juicio crítico se desarrolla en la universidad también. Para esto pues debe haber una decodificación, que es el nivel en el que les digo que nos llegan los estudiantes de educación media y que nos da tanto problema. La comprensión, el uso y la reflexión. ¿Qué dominios de lectura mide PISA? Primero, recuperación de información. Luego, la comprensión amplia y general. Viene mi interpretación, la reflexión y la evaluación del texto y del contenido y también de la forma. ¿Está bien presentado ese contenido en la forma en que nos lo dan? A veces nos encontramos contenidos interesantes pero planos. Eso cansa al lector, pues el mismo lector hace análisis y reflexiona y dice, no, esta no tiene una bonita presentación, ¿cómo se la voy a cambiar? Y esto tiene que ver con la formación de nuestros estudiantes. Como docentes tenemos que enseñarles la forma de presentar contenidos a sus estudiantes de manera que les resulten atractivos, que les llamen la atención leerlos. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Muchos de ustedes se harán esa pregunta y yo me la sigo haciendo. Esta es la base, es la teoría, pero llevarlo al aula es más difícil. A veces tengo éxito, a veces tengo un rotundo fracaso. ¿Qué dificultad he encontrado muchas veces? En que me toma más tiempo el desarrollo del conocimiento y que los programas están muy cargados de contenidos. Entonces, llega un momento en que como que pareciera que, como hacían en la secundaria algunos profesores, punto visto, porque no les daba tiempo a cubrir lo que tenían que cubrir. Entonces, allí viene una parte importante de la función de la facultad. La evaluación de sus programas. Sus programas tienen lo que los estudiantes realmente van a necesitar. No están cargados de algunos contenidos que realmente no necesitan y que si los quitamos nos da oportunidad de trabajar en profundidad lo que tenemos. ¿Qué resultados estamos obteniendo con los estudiantes
al trabajar los programas que tenemos. Entonces, eso requiere también una evaluación. ¿Cómo apoya la facultad a los profesores para que puedan hacer este tipo de trabajo? Una de las quejas de los profesores es, mire, yo cambio mi estilo de trabajo y ya tengo al coordinador de carrera frente a mí llamándome la atención que por qué los estudiantes no están trabajando. Y sí están trabajando, pero de manera diferente. No es que tenga que estar yo al frente de la clase todo el tiempo y ellos sentados. Entonces vamos a encontrar esas dificultades. ¿Cuál es la función de la lectura en la universidad? Si es un medio de aprendizaje, entonces necesito trabajarlo con los estudiantes. Si no, voy a graduar profesionales mal preparados. No van a tener capacidad para seguir aprendiendo. ¿Qué responsabilidad tenemos los docentes en el desarrollo? Puedo decir yo, porque mi clase no tiene que ver con la lectura, que den lectura quienes dan comunicación y lenguaje. Si ya vimos que cada área requiere de destrezas específicas de lectura. No se lee igual, les decía yo, un texto literario, un poema, que un instructivo para trabajar en un laboratorio, por ejemplo. O como cada quien ha de estar pensando ahorita en su área y en el tipo de textos que tienen que leer. ¿Cómo leo, por ejemplo, noticias para hacer una comparación? ¿Cómo leo artículos periodísticos? Es diferente a leer otro tipo de artículos, que es un ensayo. Y por cierto, los docentes usamos la palabra ensayo para decir resumen. Y un ensayo es un trabajo en el que se desarrolla una opinión. Hay una pregunta inicial, yo como autora doy respuesta a esa pregunta y después planteo argumentos para demostrarla. Entonces tenemos que cambiar, no es ensayo lo que les pedimos. Lo que les estamos pidiendo muchas veces es un resumen o identifique las ideas principales y desarróllelas, pero el ensayo tiene características particulares. Y la pregunta que les queda, porque la plática el tiempo es corto, es ¿qué problema de lectura han identificado? ¿Cómo está trabajando la facultad como una comunidad educativa para solucionar los problemas de lectura que ustedes tienen con sus estudiantes? A veces se piensa que podemos usar cursos propedéuticos o que podemos tener capacitaciones. Eso no ayuda porque nunca es tiempo suficiente. Hay algunos documentos interesantes de leer. ¿Qué clase de textos están acostumbrados a leer los alumnos en la educación media? Además, hemos caído en la idea de que tenemos que hacer la educación atractiva es hacerla fácil, no ponerle retos a los estudiantes. Entonces, todo con dibujitos, con imágenes, y pueden ser imágenes, pero como la que trabajamos aquí, donde ellos desarrollen destrezas, pero no hacerle para todos dibujitos. Como decimos muchas veces, explícamelo con dibujitos, si no, no te entiendo. Y las competencias que necesitamos en educación superior es la lingüística, la lectura y la escritura. En la lectura es preciso saber leer la forma y el contenido. Pero fíjense bien, esto es importante para la producción de sus propios textos. Esas tesis, esos informes de investigación son un dolor. No pueden ellos crear, no pueden generar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que en cada clase ellos generen textos? Y textos del área en el que están trabajando. Que genere un texto relacionado con la química. Se me ocurre ahorita algo interesante con lo que vimos sería, investigue un poco más acerca de los daños que causan para la salud y escriba un artículo en el que desde el punto de vista de la química usted demuestre que no se deben consumir tantas aguas carbonatadas. Ahora unámoslo con publicidad. ¿Cómo haría yo para hacer una campaña publicitaria entre los estudiantes de la universidad para que tomen conciencia de eso? Hay muchas formas en las que yo puedo hacer que ellos generen material. Y las relaciones de pensamiento, lógica, matemáticas son importantísimas. ¿En qué momento ellos están estableciendo esa relación o simplemente hacen operaciones que no entienden por qué las hacen?
Recuerdo yo que en una ocasión pregunté, cuando yo estudiaba en secundaria, quería saber de dónde venía esa fórmula para resolver ecuaciones con dos incógnitas, creo yo que era. Le pregunté a mi maestra y me contestó, la voy a averiguar, pero se las pongo en el examen a sus compañeras. Y mis compañeras, que ya me habían prohibido que preguntara, si más me matan. Entonces, el estudiante quiere saber por qué, de dónde, para qué sirven las cosas. Y aquí tienen otro documento que tiene cosas interesantes y se los voy a dejar. Los problemas, los estudiantes se niegan a leer, no comprenden lo que leen, no relacionan, y los docentes no siempre estamos conscientes de la importancia de desarrollar la lectura con nuestros estudiantes. Entonces, les voy a dejar acá, hay otras ideas interesantes porque ya se nos acabó el tiempo. Para terminar, este está bonito. El señor Pérez vio por primera vez una dilaca durante su viaje a África. Recorría las regiones africanas con una gran curiosidad. Deseaba conocer cosas novedosas en ese continente. Al ver a su alrededor, observó cómo las dilacas deambulaban por los campos haciendo gala de su esbeltez y cómo miraban por encima de todo el mundo, alcanzando a divisar con facilidad hasta un horizonte lejano. De vez en cuando las dilacas abrían sus rígidas y largas piernas delanteras para inclinar su largo cuello y así alcanzar a ingerir agua y alimento. ¿Qué animal es? Entonces, los estudiantes pueden deducir el significado. Este es un ejemplo de deducción. Ahí no me dice que es dilaca. No tienen que ir al diccionario por cada palabra. Yo les recomiendo, ustedes lean, saquen las palabras que crean que es importante investigar. Las otras, conforme vayan leyendo, se van a familiarizar con ellas y las van a entender mejor. Entonces, buscar significado en el diccionario no es siempre la mejor estrategia. Entonces, eso también habría que evaluar. ¿Cuáles son las estrategias que se están trabajando en los cursos de lectura? Bien, yo creo que con esto terminamos porque ya nos pasamos del tiempo.